Hola hermanitos, buenas tardes, Dios las bendice. Le doy gracias al Señor porque estamos nuevamente aquí juntos pidiéndole al Señor una nueva enseñanza. Y el tema de hoy que vamos a tratar es integrarle a la iglesia, al nuevo creyente que nosotros estamos discipulando o a los creyentes que estemos discipulando. Pero antes que iniciemos el tema, les pido que me acompañen a esta oración. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos y sus familias, porque nos has guardado, nos has bendecido, nos has proveído de lo que requerimos, Padre, porque tú nos amas. Y te pido que en este momento, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertas para ser renovadas y que nuestro corazón esté anhelando, Señor, aprender aún más para vivir y llevar a cabo tus estatutos y tus mandamientos. Te doy gracias, Señor, y te pido que el Espíritu Santo tome el control de esta lección, de este tema, Señor, que mis labios se abran para que Él sea el que para que Él sea el que dé la palabra. Yo me hago a un lado, Señor, porque sinceramente no tengo nada bueno que compartir, sino aquí estoy para servirte, Padre. Te doy gracias, Señor, porque estamos anhelantes a que tú nos enseñes a seguir los pasos correspondientes para llevar a los nuevos creyentes a un paso más, que es integrarle a la iglesia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, pues sí, estamos en un tema ya después de los puntos que hemos visto, ¿verdad? Después de haberles ya hablado de la palabra, después de haberles dado el mensaje de salvación, de que ellos han aceptado al Señor en su vida, de haberlos empezado a discipular, de haberlos contactado y después de haberles dado, hacerles la visita correspondiente o las visitas correspondientes para estarlos llevando, introduciendo en confianza para leer, para orar en la palabra del Señor, ¿verdad? Enseñarles a orar, a tener esa comunicación con Dios, a anhelar estar con Él, a tener esa relación eh, íntima con el Señor, ¿verdad? Después de empezarles a mostrar lo que es la Biblia, la palabra de Dios, lo importante que es y cómo está constituida en libros, en Nuevo y Antiguo Testamento nomás, y versículos y capítulos, ¿verdad? Y cómo es importante y de quién habla la palabra de Dios, que empezaran a diluir, a hojear la palabra. Y después de eso nosotros los llegamos a aconsejarlos siempre y cuando, como nos dijo la hermana cuando dio el tema, hacerlos depender completamente del Señor, no de nosotros, porque nosotros somos solo instrumentos que buscasen la guía, el consejo y la voluntad de Dios para tomar decisiones, para enfrentar situaciones difíciles, siempre obviamente acompañados en oración por nosotros, pero ellos empezar a buscar la guía, la sabiduría, el consejo del Señor. Después vino la administración, ¿verdad? Cómo ministrarlos, cómo hablarles, cómo guiarlos, para después, hermanitos, llegar al punto de integrarlos a la iglesia. ¿Y por qué integrarlos a la iglesia? Bueno, antes que nada, ya habíamos visto en alguno de nuestros estudios lo que significa iglesia, que en griego significa una localidad donde se reúnen creyentes o aquellas personas que profesan la religión. Bueno, no debería de llamar yo religión, sino relación cristiana con el Señor, donde todos tenemos un solo objetivo, un solo sentir y sobre todo un solo dirigente, una sola cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es la cabeza de nuestra iglesia y nosotros su cuerpo. Entonces, eso significa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno,
entender cómo es la forma de integrar a la iglesia a los nuevos creyentes. Necesitamos que después de esos pasos, llevarlos a la iglesia. Si no es a la donde estamos nosotros congregándonos, sí buscar una pidiéndole sabiduría, consejo y discernimiento al Señor, a una donde se dé la sana doctrina. Debemos ya de tener mucho cuidado de inducirlos a cualquier iglesia, porque desafortunadamente ya estamos en tiempos donde hay iglesias donde los confunden o los llevan en caminos errados. Bien, pues ya que nosotros estamos en este tema y estuvimos discipulando, vamos a ver por qué es tan importante que ellos se integren a una iglesia. Nuestro versículo base va a ser Hechos 2, 46, 47, nueva traducción viviente. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cómo ellos van a aprender a compartir, a partir el pan, a ser generosos, a poder convivir, si no se integran a la iglesia. Todo eso lo van a aprender y sobre todo a alabar a Dios, a adorar a Dios. Son los actos que nosotros hacemos cuando estamos en la iglesia. Y ellos van a aprender cuando conviven con nosotros, cuando están con nosotros conviviendo, llegando a una sola comunión, conociendo a otros que han sido rescatados como ellos, que están siendo procesados, cambiados, restaurados, seres humanos que todavía tenemos carencias, pero que estando juntos, el Señor nos sigue transformando, nos sigue cambiando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros los llevemos a integrarse a la iglesia. Cuando nosotros hicimos un discipulado, ya sea grupal o individual, dependiendo de cómo el Señor nos lo mostró, debemos de indicarles lo importante que es habitar y estar juntos con los hermanos, porque debemos de instruirlos, y con sabiduría mostrarles lo importante que es cantar himnos y canciones espirituales para Dios. Lo importante que es convivir unos con otros. Como dice Colosenses en 3:16, nueva traducción viviente. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Tenemos que mostrarles que nosotros necesitamos estar juntos para cantar salmos y adorar al Señor, Dios Todopoderoso, al que todo lo merece, a mostrarles que el Señor tiene una gran familia y que ellos ya son parte de esa familia, que ellos pueden llorar, ser consolados, orar unos por otros, compartir las cargas en una congregación, hablar el mismo idioma, no sentirse extraños, como ya al ser cambiados todos ya nos sentimos extraños en el mundo, pero allí en nuestro hogar, donde estamos todos juntos, somos bienvenidos y aceptados como somos, como en una familia. Cuando andamos en la calle y conociendo a otra gente extraña, pues a veces como que les caemos mal, como que no nos comprenden, nos tiran de a locos o nos tiran de muchas situaciones por nuestros caracteres. Y cuando llegamos a casa, pues nuestros papás nos aman tal como somos y nuestros hermanos también y nos toleran. Así es en la iglesia.
es nuestra familia, es el lugar donde ahora pertenecemos, donde tenemos un solo papá, alguien que nos ama, que permitió que nuestro Señor Jesucristo diese su vida por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos, que tenemos un solo sentir. Que podemos alabar a Dios y adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros, por amarnos como nos amó, por querernos sin que nosotros lo mereciéramos, de rescatarnos de la muerte y que estamos agradecidos y podemos hacerlo no solitos, sino en familia, en conjunto, que hay un lugar donde podemos expresarnos sin avergonzarnos de amar y alabar y adorar a Dios. Como dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Podemos decirle esto y más cosas de corazón sin que nadie nos critique, sin que nadie nos vea feo, sin que nadie se burle de nosotros, donde podemos danzarle, podemos hincarnos, llorar, sacar todo nuestro ser delante del Señor, que ellos se sientan compaginados y acobijados por esta gran familia, donde demos la libertad al espíritu, donde no importa que seamos ancianos, jóvenes, casados, viudas, viudos, solteros, niños, donde podemos nosotros alabar a Dios, porque lo dice claramente en Salmo 148, 12, 13. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Qué hermoso, hermanos, es cuando llegan ellos nuevos y ven cómo la congregación está alabando y adorando en un solo espíritu a Dios. A mí me pasó así. Yo era muy jovencita cuando llegué a la iglesia de arrebatamiento y cuando vi a los hermanos alzando sus manos, cantando al unísono, algunos danzando, otros postrándose con esa libertad de expresar el agradecimiento, de, de aceptar la grandeza, la soberanía y darle ese honor a Dios, me sentí parte de esa familia, me sentí libre y que ellos así sientan el poderlo alabar, el poder tener esa libertad de adorar a nuestro Señor. Es por eso que es importante que nosotros les mostremos lo que podemos, que hay libertad en el Espíritu Santo, que hay libertad para adorar, que hay libertad para alzar nuestras manos, que hay libertad para gritarle y darle loor, que hay libertad para cantarle. No importa que cantemos feo, no importa que no tengamos voces de tenor. A él lo que le importa es que lo amemos y le agradezcamos y sobre todo reconozcamos su grandeza, porque él lo merece. Él es todopoderoso. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Esto ayuda a que fortalezca su fe y vaya creciendo, igual que la de nosotros. El poder estar con los hermanos, como dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es necesario que nosotros estemos juntos, porque muchos hermanos dan testimonio. Vemos milagros, vemos maravillas, vemos transformaciones de vidas, de agradecimientos, de niños que estaban enfermos y el Señor sanó, de personas y hermanos desechados ya en peligro de muerte y cómo el Señor los salva y los sana, de milagros financieros, de perdones, de angustias quitadas, de miedos desvanecidos, de restauración de corazones. Es importante que ellos vean cómo el Señor se mueve en su pueblo, cómo el Señor hace esas grandezas en medio de nosotros y en nosotros.
que ellos también pueden vivir para que su fe vaya creciendo y fortaleciendo, que sea esa semillita de mostaza que fue sembrada en la tierra y crezca como un gran árbol, donde puedan anidar pájaros y ellos se sientan fortalecidos, donde esa convicción sea firme, donde nada pueda moverlos. Porque dice en Judas 1:21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, para que éste nos fortalezca, que vean que a través del Espíritu Santo nuestra fe sea inmovible y tenga y lleve fruto, para que nosotros le creamos y ellos le crean a Dios y sean firmes en este conocimiento y no haya nada que los haga mover de esa roca que es nuestro Señor Jesucristo y no sean ni seamos como olas de mar que vienen de un lado a otro, sino que estemos firmes en las temporadas de tempestad, en los problemas, en las pruebas, en la corrección que luego viene a nuestras vidas. En Romanos 10:17 nos los dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que cuando ellos estén oyendo esos testimonios de los hermanos y ellos también la vivan en su propia vida, esa fe sea fuerte y fructífera. Es por eso, hermanos, que es necesario que también ellos como nosotros nos estemos congregando, porque el Señor está ahí. Y nosotros tenemos esa certeza de que Él vive y es un Dios de vivos y es un Dios que nos espera después de que Él venga y nos arrebate. La convivencia con otros cristianos es importantísima. Cuando nosotros no convivimos y estamos en el mundo constantemente, en el trabajo, en la escuela, que tenemos que estar en la casa sin congregarnos y no estamos firmes en la fe, que están creciendo apenas, que ellos van caminando, son fáciles de ser absorbidos nuevamente por el engaño del mundo. Recuerden que hay un enemigo que está como león rugiente, listo para devorar y destruir, y él no le importa y más con los nuevecitos, los hace tambalear, les muestra oropel, les muestra el camino ancho a la perdición, con muchas cosas que adornan, foquitos, ¿no? Como letreros de publicidad para, para engañarlos. Si nosotros que ya tenemos tiempo a veces caemos, imagínense cuánto ellos más que están empezando en el camino del Señor. Tenemos que estar orando por ellos y estar pendiente de ellos. Por eso también es necesario que convivan con los que hablan el mismo lenguaje y viven lo mismo que ellos van a vivir. Que escuchen el consejo, las oraciones de unos con otros, que tengan actividades como oír la palabra, la prédica, o los cursos básicos, o venir a los jóvenes, si son jovencitos, o a consejería, o a los cursos para matrimonios, que ellos vean que hay riqueza a través de la palabra de Dios, que no es aburrimiento la vida cristiana, sino todo lo contrario. Hay mucho, mucho que aprender, mucho que el Señor está dando. Y no nos alcanza la vida para seguirlo viendo y aprendiendo y viviéndolo. Es necesario que convivan con otros para no ser nuevamente arrastrados de donde fueron sacados. En Salmos 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, hermanos, hay que mostrarles que la mirada es en el Señor y que cuando ellos se integran a una iglesia, todos somos seres humanos y que todos tenemos fallas. No somos perfectos, pero seguimos un solo objetivo y tenemos una sola cabeza que es nuestro Señor Jesús. Y que Él nos va transformando día con día y que aprendemos como en una familia a perdonarnos unos a otros y tolerarnos unos a otros en el amor del Señor, que tenemos que aprender unos de otros, orando unos a otros, dando lo mejor que tenemos.
En Hechos 2:42 nos dice, y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que podemos compartir ese pan de vida. No solo habla del pan físico, sino el pan que nos da nuestro Señor para ser alimentados, para ser firmes, para que nuestra convicción en el Señor sea firme, para que en estos tiempos tan difíciles, donde hay pruebas, donde hay, ¿cómo se puede decir? Ah, que nos atraigan cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, no nos llamen la atención, que no seamos jalados a la mentira, al robo, al engaño, al abuso, a la injusticia, a estar lastimando a unos y a otros, que aprendamos a orar unos por otros, a amarnos unos a otros. Es hermoso y es una gran bendición convivir con otros cristianos, que también nosotros podemos ser bendición para ellos y ellos para nosotros, porque somos todos hijos del mismo Padre, hijos de Dios. Es importante que les demos y sigamos enseñándoles la palabra, que ellos sigan leyendo como empezamos y les dijimos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Ellos tienen que aprender que es necesario, que la palabra es nuestra guía, que en ella podemos encontrar la voluntad y el corazón de Dios, que el mensaje principal de la palabra de Dios es la salvación eterna por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que dio en la cruz y que hemos sido perdonados si nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y que por medio de esto podemos acudir a orar a nuestro Dios Padre, ya sin ningún impedimento, sin hacer otros sacrificios, sino que ya podemos tener una relación con Él íntima, y que la palabra también nos corrige cuando estamos mal, nos consuela cuando tenemos problemas, nos aconseja para tomar decisiones y además nos capacita para hacer lo bueno, lo misericordioso, lo justo, para tender la mano, para cambiar nuestros viejos hábitos y para transformar nuestro corazón. Como en el pasaje, ¿no? De Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo no entendía cuando le dijo al Señor Jesús que era necesario nacer de nuevo. Él pensaba que era físicamente hacerlo, ¿no? Porque le dice, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, el nacer de nuevo es en tu espíritu, en tu corazón. Y yo vine a eso, a que cuando tú me aceptes, tú naces de nuevo, eres nueva criatura, eres hijo de Dios, hija de Dios. Y tienes la oportunidad de ser libre porque la verdad os hará libre. Y Él rompe esas cadenas. Pero ¿cómo vamos a conocer todas esas promesas? ¿Cómo las van a conocer ellos? Instruyendo y leyendo y yendo a la enseñanza de la palabra. Y en la congregación, en la iglesia, tenemos muchas formas de que ellos sientan el anhelo de aprender más, de leer, de escudriñar y de discernir y comprender la palabra de Dios. En Salmo 119, 105 nos los dice claro, la palabra es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay nada mejor que vaya alumbrando las enseñanzas del Señor que dejó a nuestros pies para que no caigamos en la oscuridad.
para que no nos tropecemos con las piedras y nos caigamos y después ya no tengamos el ánimo de levantarnos. La palabra nos va enseñando y nos va alumbrando hacia el fin del camino. Le damos gracias a Dios por esa misericordia tan grande, tan bella y tan hermosa. Y hay que mostrarles que en la congregación la enseñanza de la palabra es lo principal, que nuestra guía es la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que oír y dar testimonio para que ellos, con nuestro testimonio, sean más atraídos a congregarse. Cuando ves a una persona, un hermano, que habla diferente, que camina diferente, que trata diferente, que no necesita insultar para hablar, que ves en sus ojos bondad y misericordia, tú anhelas ser como él, ¿verdad? Entonces, ellos así anhelen con más ganas ir al lugar donde tú te congregas, a ver qué es eso que tú tienes, que ellos anhelan también vivirlo, cambiar, dejar de ser ese viejo hombre para seguir siendo un nuevo hombre. Y en Hechos 20:24 nos dice así, nos dice el Señor, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y esta es la palabra clave, hermanos, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Debemos de dar ese testimonio para que los demás lo ansíen. Imagínense, cuando veían a Jesús hablar, no solo hacer milagros, decía, este enseña con autoridad, este habla con bondad. Yo me imagino, vamos a los pasajes de la Biblia, cuando encontraron a la mujer pecadora adulterando y la llevaron ante Jesús. Y Jesús les dijo que aquel que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra. Y nadie se atrevió a apedrearla y se fueron. Y les dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no hay nadie. Y él le dijo, ve y no peques más. Esa mujer cambió, dio testimonio ante los demás y fueron agregándose más nuevos creyentes. O cuando Zaqueo fue a su casa, ¿no? Y Zaqueo de la alegría les dijo que iba a darles más de lo que había robado, porque él era un ladrón, era un recaudador de impuestos y se había hecho rico a través de estarlos estafando. Y vieron el cambio de Zaqueo, cuánta gente no vio el cambio de Zaqueo y cuánta gente no fue a los pies del Señor aceptando. Por eso se fue multiplicando el cristianismo, porque ven el cambio real de las personas y así debemos de ser nosotros, para que ellos también anhelen ir a ese lugar a seguir aprendiendo de Dios. Es importante que demos testimonio para que ellos a su vez también den testimonio y siga siendo, llevando a nuevos creyentes la salvación. En Hechos 26, 22, 23 nos dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Volvemos a la palabra clave, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nosotros seguimos dando testimonio con nuestro comportamiento, pero también somos testigos y damos testimonio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza que tenemos de Él. Entonces imagínense los nuevos creyentes al ver nuestros testimonios y al oír la palabra y al oír todo lo que digan los hermanos de sus vidas y de testimonios que dan
en la iglesia. Eso va haciendo que ellos crezcan y anhelen también ser parte de este proceso. Es hermoso que nosotros también tengamos esa oportunidad. Es necesario para que su crecimiento sea constante. Nosotros no hemos dejado de crecer, hermanos, aunque ya llevemos más tiempo, aunque ya tengamos un escalón más que ellos, pero seguimos creciendo y ese crecimiento seguirá constante hasta que el Señor venga. No somos perfectos, pero estamos aprendiendo a apartarnos para el Señor. Ese crecimiento debe de ser constante. Ellos tienen que seguir oyendo de la palabra, alimentándose de la palabra, en alabanza y en adoración. En alabanza y en adoración. Debemos de que ellos vean la misericordia, ¿verdad? En primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¡Ay, enano! Sale de aquí. Dale. ¿Dejaste caer la lumbre, hija? ¿No? Ah, bueno. Oye, es que si no se nos le el enano. Bueno, continuamos, hermanitos, perdón. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2, y ellos son unos niños, son unos pequeños en la palabra de Dios, son recién nacidos, y ellos tienen que ir tomando esa lechita poco a poco, para que ellos vayan creciendo espiritualmente. Obviamente nosotros debemos de seguir orando por ellos. No abandonarlos a su suerte, ya. No, seguir orando por ellos y mostrarles que el Señor los ama, que están en la iglesia para seguir creciendo. Entonces, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, para que ellos sus corazones se vayan afirmando y después vayan al alimento sólido. Es necesario que ellos vayan creciendo como la plantita, para que lleguen a ser un árbol frondoso, salgan las ramas y luego los frutos. Es necesario que ellos sigan creciendo como nosotros, para que ellos también puedan entender, comprender y no sean engañados, no sean llevados con palabras sutiles, ni por falsos maestros, ni falsos profetas, ni falsos evangélicos, ni aquellos que dicen que conocen de Dios y no es así, sino que ellos tengan la firmeza de la palabra de Dios en su corazón. Es necesario que ellos sigan teniendo ese crecimiento constante. Y es con la disciplina de la oración, de la lectura de la palabra y después, obviamente, seguir creciendo con los preceptos y los estatutos que el Señor nos ha dado a todo su pueblo. Ese crecimiento es apoyado por el perdón. Ellos y nosotros debemos de entender que es necesario que perdonemos, porque el Señor a nosotros nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Tenemos en la palabra que dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y nosotros los confesamos con arrepentimiento, ¿verdad?
Y nosotros es necesario que les enseñemos y que aprendan y que oremos por ellos y que nosotros también lo hagamos, hermanos, de perdonar. Porque dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El crecimiento espiritual que ellos necesitan y nosotros, y vivir una vida en santidad y estarnos apartando y ser realmente hijos de Dios es aprender a perdonar y pedir perdón también, porque nosotros a veces ofendemos y también debemos de ir con nuestro hermano o con la persona que hemos ofendido a pedirle perdón, para que al Señor le agrade lo que estamos haciendo, pedir perdón de lo que nosotros hemos hecho mal. Y nuestra alma es libre, nos vamos descansando, limpiando como el Señor lo ha hecho en nuestras vidas. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es lo que les decía, nos tenemos que perdonar unos a otros. No tengamos temor de pedir perdón. Pongamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia en manos del Señor. Él lo limpia. No es una vergüenza aceptar que nos hemos equivocado, que hemos lastimado o que nos han lastimado. No importa. Lo importante es pedir perdón. Y vamos a sentir en nuestra alma una libertad y en su alma de ellos una libertad tremenda, nueva, diferente, como Jesús en la cruz. Cuando está siendo crucificado, vituperiado, se están burlando de él. Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía en la cruz el Señor Jesús nos está perdonando después de que lo estamos lastimando, después de que está muriendo por nosotros, que Él no tiene la culpa, es inocente, no tiene pecado. Y sin embargo pide perdón por nosotros. Y nosotros debemos de perdonar. En la palabra lo dice. ¿Cuántas veces le dice Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces 70 o 70 veces 7? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Y el Señor le dice, pues lo tienes que perdonar. ¿Cuántas veces no se habrán perdonado los apóstoles? Tuvieron entre ellos querellas, es obvio, diferentes opiniones. Pensaban unos eran más celosos que otros, ¿verdad? Pablo con Marcos, hay una parte en la palabra donde Pablo se enoja o se distancia más bien de Bernabé y Bernabé de él porque Pablo ya no quiere llevar a Marcos, ve que Marcos no tiene la firmeza necesaria para ir con ellos a predicar la palabra. Sin embargo, tiempo después manda a llamar a Marcos y Marcos anda con él predicando la palabra. Hubo perdón. ¿Por qué? Porque tenían al Señor en su vida y en su corazón. Y así es con nosotros. Debemos de perdonar y pedir perdón. El Señor también les va a mostrar como a nosotros los dones. Como son muy largos los versículos, yo los invito, hermanos, a que los vean. Ya vimos en un tema anteriormente del básico cuáles eran esos dones espirituales. El don de la fe, de discernimiento de espíritus, de hacer milagros, hay operaciones, hay ministerios que el Espíritu Santo reparte conforme a Él le parezca. Y no porque tú me caes bien o tú me caes mal, no, porque Él sabe lo que necesitamos y dónde somos hábiles y dónde podemos dar realmente fruto. Y es en Primera de Corintios 12 del 1 al 11 y Romanos 12 del 6 al 8. Son muchos y diferentes operaciones, ministerios y dones espirituales que el Espíritu Santo reparte. Entonces, también ellos pueden conocer esos regalos que el Señor tiene para cada uno de ellos.
Es por eso que es necesario que también se congreguen, porque ellos van a conocer esos dones que el Espíritu Santo ya les tiene preparados. Las ordenanzas, ¿verdad? Las ordenanzas también son muy importantes. Una de ellas es el bautizo en agua para representar el arrepentimiento a nuestros pecados y ellos puedan participar en una otra de las ordenanzas importantes que el Señor nos ha dado y es en Lucas 22:19. Permítanme. Lucas 22:19 y nos dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Quiere decir que Él nos dejó esta ordenanza hasta que Él venga, tomar la cena, y que tiene obviamente ciertos estatutos que cumplir. Pero ellos pueden ser partícipes de esa cena. Ellos van a conocer las ordenanzas, esas ordenanzas que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y hay muchas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 28:19. En Mateo 28:19, hermanitos, nos dice que es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No nos está preguntando si quieren, no, es una orden que debemos de continuar compartiendo la palabra, llevando a mucha gente a los pies del Señor, no nada más por cumplir, sino con el anhelo de que ellos también conozcan la verdad, sean libres como nosotros, tengan una vida eterna y no vayan a la muerte, que nos duela en el corazón, que podamos compartirlo a varios, a uno, a quien el Señor anhele y ponga en nuestro camino, que nosotros realmente queramos hacerlo. No nos preocupemos por lo que hemos de hablar. El Espíritu Santo habla por nosotros. No pensemos mucho que soy introvertido, que soy penoso, que el Señor, cuando te dé la ordenanza, hazlo. Yo no me imagino que todos los discípulos fueran aventados como Pedro. Yo me imagino que tenía de todo allí el Señor, algunos tímidos, otros cariñosos como Juan, otros muy aventados, muy arrojados, muy como Pedro, que era muy atrabancado, o Jacob, que era muy celoso de lo que decía, o Felipe, que era muy tierno para hablar y muy cuidadoso, ¿no? O como Tomás, incrédulo. Él tenía de diferentes discípulos ahí, pero todos llevaron la palabra de Dios. A lo mejor lo trabajaron así en grandes multitudes como Pablo, u otros uno por uno, como Felipe, ¿verdad? Pero tenemos que llevar la palabra. Y para eso, también ellos que anhelen llevar la palabra a otros. No me imagino cuando el Señor les decía, cuando le dijo al leproso que no dijera nada cuando lo sanó, ¿y qué fue lo primero que hizo este hombre al ser sanado? Fue a decirle a todo mundo que había sido sanado. El Señor a veces les decía, no, calla, no digas nada, tú vete a tu casa. ¿Y qué hacían? Iban y le contaban a todo mundo. Por eso el cristianismo, por eso mucha gente seguía a Jesús, porque no solo los sanaba físicamente, sino espiritualmente. Entonces, nosotros también no debemos de callar, sino compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es la mejor llave y la entrada para compartirles a otros, nuestro propio testimonio, y que también los nuevos creyentes compartan su testimonio a otros. El servicio y la mayordomía.
Recuerden que hay un pasaje en la palabra donde dice que el mayordomo es el que administra los bienes de su señor. Pues nosotros también administramos esas promesas y los bienes que el Señor nos ha dado, físicos y espirituales. Y debemos de serle fieles y estar atentos a esperar, no a echarnos a la hamaca o decir como decía el mayordomo infiel, ¿no? Ay, al fin el Señor se tarda mucho, voy a hacer lo que yo quiera. Y cuando vino el Señor le dijo que iba a corregir las cosas. Nosotros debemos de ser fieles, cuidar lo que nos ha dado nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, los nuevos creyentes, para que ellos también a su vez, cuando discipulen, tengan a otros nuevos creyentes, sepan administrar el Evangelio y la palabra de Dios a otros. Nosotros dice así en Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de los misterios de Dios. Nosotros debemos de ser fieles mayordomos, tener su casa bonita, no dilipidar lo que nos da, no dañar, no lastimar, ser justos y bondadosos, orar por el que necesita, tender la mano a la viuda, al huérfano, porque Él nos ha dado, como dijo Pedro al cojo del templo de la Hermosa, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, párate y camina. Y así nosotros. A veces decimos, es que no tengo dinero para darle. A veces no es necesario una sonrisa, un detalle, una palmada, una oración, o solo escucharlos que se desahoguen. ¿Acaso no el Señor nos escucha a nosotros cuando estamos en angustia, en alegría? Cuando tenemos una necesidad. Así es la mayordomía. El Señor nos ha mostrado que debemos de serle fiel para que otros también le sean fieles. Y servirle con todo nuestro ser. Debemos de enseñarles a los nuevos creyentes que el servicio no es un puesto, no, no es un puesto como lo manejan en el mundo, donde te pongas y todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda, todo el mundo te tiene que traer dádivas si lo haces bien, si eres simpático, si aceptas sus condiciones, no. El servicio al Señor es totalmente diferente. Él vino a servir y nos lo dijo claramente cuando dio su vida por nosotros, cuando siendo un soberano, un rey de reyes, estando en el cielo, gobernando con sus vestiduras hermosas y resplandecientes, su corona, todo eso lo dejó y vino en una forma, en un siervo humilde. Él no tenía carruajes, ni caballos, ni guaruras que lo cuidaran. Dice en la palabra que él le dice a la persona que le decía que lo quería seguir, que no tenía dónde recostar su cabeza y dormía donde caía. No tenía botas especiales, caminaba kilómetros en la tierra, en el polvo. El Señor vino a servir y a enseñarnos a servir. Así nosotros. Y Él lo hizo por amor. Nos sirvió por amor. Nos enseñó a servir por amor. Por ese amor infinito, ese amor ágape que hasta la fecha yo no entiendo. Y se me quiebra la voz porque es un amor que no vamos a encontrar en ningún lado. Debemos de servir por amor al Señor. Que ese servicio se vea para el Señor, no para los hombres. En Deuteronomio 10:12 me gusta porque dice, ahora pues Israel,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, perdón, y sirvas a Jehová. Digan bien, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Debemos de servirle por amor, no porque nos dé algo, sino porque le amamos, porque con él estamos bien, por agradecimiento. Yo leyendo la palabra encontré en el Antiguo Testamento, en Números, si no me equivoco, hermanos, cuando están el Señor dándole las instrucciones a los levitas que van a ser consagrados, da, da una especificación, dice que ellos sirven en el tabernáculo de los 25 años a los 50 y después se tienen que retirar. Y lo máximo que pueden aspirar los levitas es estar de guardias en el tabernáculo. Entonces mi corazón se puso triste, se achicharró. Dije, Señor, ya soy una mujer de 57 años y me anhelo servirte. No importa en qué, es servirte porque te amo. Y donde Él nos ponga, no importa donde nos ponga, es servirle con amor, porque es un privilegio. Él no nos necesita, hermanos, realmente no nos necesita, pero nos permite servirle porque es grande su amor. Y nosotros debemos de aprovechar eso y mostrarle a los nuevos creyentes que es el servicio. En Juan 12:26 nos dice de esta forma, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todavía que nos premia con servirle, nos va a premiar con honra. ¿Lo mereceremos? Yo creo que no, pero su amor es tan grande que nos permite hacer eso. Amemos a nuestro Dios, sirvámosle. Y no solo en la iglesia, tenemos un mal concepto del servicio. El servicio es en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Si le servimos al Señor, a Él, vamos a quedar bien con los demás, porque vamos a ser honrados, justos, buenos, misericordiosos, y entonces también eso es testimonio, porque estamos sirviéndole a Dios. Y es testimonio para los demás, para nuestros jefes, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hijos. Entonces, para nuestros esposos, para nuestros parientes, para nuestros vecinos, el servicio es una bendición y un testimonio a su vez. Entonces, debemos demostrarlo nosotros y enseñárselo a los nuevos creyentes, a los discípulos, a nuestros codiscípulos, para que ellos también lo hagan. Y quiero concluir, hermanos, con estos versículos. Primero, con Mateo 19:14a, que dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. No tomé lo demás. Sí, yo sé que este versículo se aplica mucho a lo de los niños, a los infantes. Pero como les dije, al principio el nuevo creyente es como un niño. Y no debemos impedir dejarlo ir al Señor, sino todo lo contrario, empujarlo hacia el Señor. Por eso es necesario que lo llevemos a la iglesia, invitarlo, para que Él siga creciendo, para que vaya a los brazos de papá, para que ese nuevo niño, ese recién nacido en el Señor, vaya creciendo, se vaya formando, se vuelva un adulto en el amor del Señor. Y también Él pueda llevar a otros, anhele llevar a otros, desee llevar a otros a la verdad, a los brazos del Señor.
Y en primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, que el Señor nos diga que somos buenos ministros, obedientes, misericordiosos, amorosos. Cuando invitemos, no dejemos ahí botado al hermano. Lo tengamos en nuestras oraciones. Si Él nos necesita para orar, oremos. Claro, nunca tomando el lugar de Dios, siempre demostrándoles que a quien deben de acudir siempre y el principal de su vida es Dios. Que vamos a estar a un lado, sí. Que van a tener una gran familia, que van a estar orando unos por otros, tendiendo la mano, sonrisa, llevando cargas juntos también, que no están solos, pero que el Señor también nos diga que somos buenos ministros y que estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesús. Trabajemos, también esto nos hace crecer, afirmarnos, que nuestra fe también sea más madura, con acciones, con fruto, y que estamos llevando la sana doctrina, más en estos tiempos, hermanos, que debemos de estar vigilantes y tener mucho cuidado. Seamos celosos y seamos buscadores de nuestro Señor. Dios los bendice y les pido, hermanitos, que oremos para despedirnos. Señor, te doy las gracias por este tema. Dios, la verdad es que siempre aprendemos de ti y yo estoy sorprendida de lo que me has enseñado a mí en este tema, Señor. Te doy las gracias. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que en esta semana tú los sigas guardando, cuidando, Señor, y sobre todo que pongas en su corazón el anhelo de seguirte buscando y haciendo tu voluntad, y que todos busquemos primeramente tu reino, porque lo demás, y tu justicia, porque lo demás será añadido. Que no tengamos temor a pesar de lo que estamos viendo alrededor de nosotros, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como siempre, los espero en nuestra reunión de los domingos a las 5 de la tarde. Dios los bendiga.